Damos gracias a nuestro Dios por el maravilloso privilegio de poder llegar una vez más a través de este medio a todos los hogares de nuestra querida y amada familia en la fe, la Iglesia Bautista Alfa y Omega. Desde acá extendemos una palabra de salutación a todos los que se encuentran del otro lado de nuestra pantalla y damos gracias a Dios por sus vidas, hoy sumándonos a la celebración y a la convicción del salmista que afirmaba diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hoy, a pesar del distanciamiento social, mantenemos nuestro esfuerzo, nuestra vocación firme, nuestra convicción de que la Iglesia es un agente de proclamación y es columna y baluarte de la verdad. Por eso es imposible silenciar a la Iglesia, y a través de estos medios digitales, a través de estos espacios virtuales, hoy tenemos la maravillosa bendición de poder y continuar proclamando en medio de todas estas restricciones sanitarias. Bueno, continuando con nuestra exposición, ya la semana pasada llevamos creo que cerca de 3 semanas trabajando sobre estos interesantes debates de género, sobre estos interesantes debates vinculados a las imágenes intersubjetivas, vinculadas a la idea del género, del rol femenino, del rol masculino, de las diversas interpretaciones que el mundo contemporáneo ha brindado a este tema y que ha utilizado este tema que fue uno de los temas neurálgicos de posguerra y de la mayor parte de la comunidad académica de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, particularmente el Mayo francés del año 68, donde la mayor parte de los intelectuales de mayor renombre en el mundo occidental debatieron sobre este tema tan neurálgico en el mundo de hoy, sobre la idea del género, sobre la idea de la identidad substancial del hombre. Hoy nos encontramos ante una profunda crisis antropológica, una crisis en donde el hombre prácticamente es interpretado como una objetivación, una construcción social. Ya las Naciones Unidas hoy de alguna forma abrazan con profundo entusiasmo esta perspectiva antropológica y nos han sugerido que existen por lo menos 110 formas de interpretar la condición humana en términos de género, porque después de todo, desvinculando, desarraigando la condición del hombre de sus evidencias biológicas, orgánicas y objetivas, pues ya hemos quitado cualquier tipo de restricción y el hombre, en esta visión plástica, en esta visión bastante líquida de la naturaleza del hombre, hoy puede ser cualquier cosa que de alguna forma se objetive, se proyecte o se perciba como una realidad social, como una realidad cultural. Pues el sexo siempre fue género, hoy más que nunca. Esta afirmación de Judith Butler, de alguna forma, hoy es el horizonte epistémico, antropológico de gran parte de estas perspectivas de la visión del género. Y vimos cómo la Biblia contrasta abiertamente con esta interpretación contemporánea, cómo la Biblia, desde una perspectiva estrictamente binaria, hoy la ciencia se encuentra respaldando de manera incontrovertible e indubitable la mayor parte de estas ideas. La Biblia nos recuerda, por el contrario, de que varón y hembra Dios los creó, delegó funciones, delegó roles, delegó agendas muy propias vinculadas a nuestra naturaleza masculina y a la condición propia también de la naturaleza femenina, y fue de alguna forma una aproximación pastoral, una aproximación desde la perspectiva teológica pastoral de gran parte de las disfunciones de nuestra interacción social como familia. Ahora, el capítulo 4 continúa hilvanando quizás el eje transversal de la exposición del apóstol Pedro en esta preciosa epístola. Esta es una epístola donde la esperanza, el consuelo, donde la preocupación fundamental, en este caso del apóstol Pedro, es brindar consolación y esperanza a una comunidad que se encontraba en absoluta indefección, absolutamente sujeta a contingencias políticas, sociales, económicas, culturales y aún a la persecución militar que el Estado romano había emprendido, y particularmente para esta fecha en la persecución que en Roma emprendió Nerón. De alguna manera, estas preguntas que ya estaban gravitando alrededor del pensamiento y la reflexión de la Iglesia fueron objeto de preocupación pastoral por parte de Pedro. Ahora, después de que se nos habló en el capítulo 3 de la forma en la cómo podemos brindar un testimonio de nuestra transformación y de nuestra fe a través de nuestra conducta marital, a través de nuestra conducta familiar, ahora Pedro, continuando en esa hilvanación, nos dice
de que la manera de silenciar a nuestros detractores, a nuestros calumniadores, es a través de nuestra conducta casta y a través de una conducta santa. Así que la santidad es la estrategia petrina, y en este caso la estrategia apostólica, es un eje neurálgico de transversaliza toda la afirmación bíblica y toda la literatura del Nuevo Testamento. La santidad es la respuesta bíblica frente a los desafíos que el mundo nos impone. Pues la santidad viene a ser la respuesta concluyente, es la forma en la que el carácter cristiano se impone frente a los desafíos, calumnias y a las lenguas detractoras que puedan levantarse en contra de la iglesia. El apóstol Pedro, pues pudiéramos parafrasear las tesis de Sócrates cuando él afirmaba diciendo, viviré de tal manera que nadie les creerá. Es inevitable de que la iglesia fuera calumniada, era inevitable de que se le reprochara el hecho de que el incendio fue producto de la comunidad cristiana y aún judía. Sin embargo, la conducta de los cristianos venía a desafiar la forma desleal y las lenguas detractoras que pretendían socavar la integridad moral, ética y social de la comunidad incipiente, de nuestra comunidad como iglesia en el mundo occidental, y particularmente en Roma, donde se inició este periodo de persecución. Pero Pedro entonces sigue insistiéndonos que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Y aquí podemos ver, muy por el contrario de la opinión generalizada de la iglesia posmoderna, nos encontramos, a pesar de que hoy podemos advertir un extraordinario despertar de la actividad apologética, sobre todo en la juventud contemporánea, en el despertar de gran parte de las investigaciones reformadas, en el despertar de algunas comunidades, sobre todo jóvenes, con profundas inquietudes apologéticas que han tenido y han abrazado el desafío de presentar defensa frente a un mundo en donde no solamente estamos ante un problema de si el cristianismo es verdadero o no, estamos ante un mundo que se pregunta realmente si la verdad existe o no existe. Estamos en una crisis de fundamento, pues muchos jóvenes en nuestra fe han tenido la sensibilidad de despertar ante este desafío apologético. Sin embargo, fue un clima muy generalizado. La mayor parte del siglo XX, diríamos, en la mayor parte de la pastoral latinoamericana, ese desgano por brindar una aproximación o asistir al desafío apologético que se nos impone como realidad misionera en nuestra interacción cultural y por supuesto misionológica. El apóstol Pedro dice que por el contrario debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón, no una sin razón. La razón de nuestra esperanza es que existe un paralelismo, una armonía, porque el mismo Dios del átomo es el mismo Dios de la Biblia, es el Dios de la creación. Nos encontramos ante la idea de que hay una armonía de afirmaciones y de verdades que respaldan y vienen a confirmar lo que el testimonio sagrado nos enseña. Así que la cosmovisión cristiana, no con escasa razón, diría Francis Schaeffer, la crisis de la cultura contemporánea es la crisis de las instituciones cristianas en el mundo occidental. Así lo planteaba Schaeffer. Él decía, estamos en el mundo post-cristiano, estamos en la era donde el cristianismo está en crisis, donde la cultura cristiana está en bancarrota y por lo tanto estamos en la crisis de la misma civilización. La civilización cristiana está en bancarrota, por lo tanto la civilización misma, la civilidad, la habilidad de poder convivir bajo criterios de libertad, bajo criterios de reconocimiento de la dignidad del otro. Después de todo es la fe cristiana la que introduce la concepción de que el hombre es imagen y semejanza del Creador y que como realidad irreductible, que como realidad santa y como una realidad que no puede ser profanada, porque después de todo la vida del hombre debe ser interpretada como una imagen y un reflejo de la misma naturaleza del Dios que se la brindó como impronta y que es objeto de nuestro culto. No puede ser impugnada esa dignidad, porque después de todo, impugnándola, estamos impugnando la divinidad y aún mismo la dignidad del Dios al cual elevamos nuestra adoración y alabanza. Así que, tristemente, hoy la iglesia lamentablemente marcha de espalda esta necesidad apologética, pero también me ha promovido mucha alegría ver el despertar de este sentimiento apologético en algunos otros sectores,
sobre todo juveniles y universitarios que hoy han entendido la necesidad de esta exhortación petrina, de poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Así que la defensa apostólica del Evangelio nunca se encontró en el desgano que nuestra iglesia posmoderna nos brindó como testimonio social. En la era apostólica, queriéndolo o no, los apóstoles y los líderes, maestros, evangelistas, tuvieron que ejercer labores apologéticas en diversos foros, en diversos espacios. Es célebre el encuentro del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, donde Pablo se encuentra en el Cerro de Marte, brindando testimonio también apologético de las gloriosas verdades consagradas en este maravilloso libro. Pues Pedro sella de esta manera el capítulo 3, y ahora en el capítulo 4, reiterando lo que venía diciendo, él viene a hilvanar nuevamente el eje transversal de la exposición de la epístola, que es el tema del sufrimiento y el tema de la consolación y de la esperanza. ¿Cómo brindar esperanza? ¿Cómo brindar consolación? En el contexto de una comunidad que estaba sufriendo las contingencias de la aflicción, de la persecución política, de las diversas contingencias que nosotros como iglesia podemos afrontar. Es bueno recordar que a pesar de que la iglesia primitiva siempre ha sido recordada por el rigor con el que ella tuvo que trabajar, es bueno recordar que el siglo XX nos dejó más mártires que toda la historia de la iglesia junta. El siglo XX nos dejó un legado triste de profunda persecución, y hoy más de 350 millones de cristianos en comunidades no cristianas, por supuesto en la ventana 1040 y en gran parte de esta comunidad todavía no alcanzada en su plenitud del mundo asiático. Gran parte de nuestra experiencia de fe es perseguida, es torturada, y tenemos a cerca de 350 millones de cristianos hoy siendo objeto de persecución abierta por parte de estados, de comunidades y de radicalismos religiosos que hoy de alguna forma deliberadamente desconocen la posibilidad de nuestra libertad de culto. Hoy por eso creo que tiene mucha vigencia el que tomemos en serio las palabras de Pedro, de presentar defensa ante aquel que demande razón de nuestra esperanza, porque nuestras libertades civiles, la libertad nunca se la entregan a uno. La libertad se conquista. Esto ha sido un axioma político e histórico, y hemos visto cómo, como diría Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la permanente vigilancia. Pues curiosamente hoy la iglesia adormecida ha olvidado que debe presentar defensa ante los diversos foros y las diversas instancias donde son impugnados estos principios, bajo el riesgo de que hoy, tristemente, y aún aprovechando la pandemia, se están legislando de espalda a nuestra naturaleza, vocación, esperanza. Bueno, ahora Pedro viene a recordarnos, en medio de este desolado escenario, en medio de esta triste circunstancia, cuál es la esperanza de nuestra fe. Y así lo dice Pedro, en el capítulo 4 de este precioso libro. Epístola: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Es interesante ver aquí esta expresión disipación, que usualmente no está dentro de nuestro vocabulario ético, dentro de la jerga ética cristiana. Tiene mucho que decirle a la iglesia contemporánea y posmoderna, porque esta disipación podría entenderse como la recurrente experiencia, el desenfreno o el entregarse de manera muy entusiasmada, frecuente y regular a los entretenimientos, a los placeres y al conjunto de entretenimientos que pueden de alguna forma desorientar nuestros objetivos
morales y personales. Esta entrega desenfrenada a los placeres, este uso frecuente y desenfrenado a este tipo de prácticas de entretenimiento es interpretada por el apóstol Pedro como una forma de despropósito de los designios divinos para nuestra vida. Es interesante ver cómo el entretenimiento, mal entendido, también puede ser un factor de empobrecimiento espiritual. Y hoy estamos ante una abrumadora industria del entretenimiento, en donde nunca habíamos generado mayores formas de generar placer en nuestro mundo contemporáneo. La historia de la humanidad nunca había experimentado tantas formas de promover lujos, bienestares, placeres. Estamos ante una industria del placer formidable que de alguna manera hoy marcha bajo nuestra inadvertida visión y bajo nuestra despreocupada visión de cómo estos espacios de entretenimiento siguen ideologizando, siguen conquistando nuestras mentes, nuestras conciencias, siguen elaborando narrativas, siguen construyendo visiones del mundo para subvertir gran parte de los valores que nuestra fe logró institucionalizar como en su afán de proclamación misionera por 21 siglos en la historia. Hoy basta recordar, por ejemplo, cómo nuestros espacios de entretenimiento hacen glorificación, por ejemplo, de la maldad. Hoy nuestros héroes son los villanos de nuestros antiguos héroes de televisión. Podemos ver cómo Maléfica, por ejemplo, siendo la bruja de Disney, hoy se convierte en protagonista. Podemos ver cómo el Guasón, en el Joker, pudimos ver cómo existe incluso una legitimación y una justificación sociológica de este fenómeno de desadaptación del Guasón, y podemos incluso subvertir la simetría. Él pasó de ser el victimario en realidad a la víctima, y podemos encontrar una auténtica racionalización de gran parte de sus conductas delictivas, siendo el objeto de profundos agravios sociales, personales, familiares, biográficos. Pues hoy podemos interpretar que gran parte de su violencia, de su conducta irracional, tiene una justificación en el estado mórbido de gran parte de las variables sociológicas que formaron parte de su experiencia de vida. Bueno, ahí podemos ver cómo el entretenimiento hoy y nuestro desenfreno por afrontar, por abrazar el placer, hoy también puede ser un elemento que puede obnubilizar, puede entorpecer nuestra auténtica perspectiva de lo que es la vida cristiana. Pues tenemos que tener también cuidado en administrar estos espacios de placer, estos espacios de entretenimiento que no son inocuos, que tienen valores que transversalizan gran parte de sus narrativas. Podemos ver hoy cómo el narcotráfico hoy se ha convertido pues en uno de los bestsellers y en uno de los fenómenos en las miniseries de Netflix y en diversos espacios de entretenimiento. El Capo, el Cartel de los Sapos, La Reina del Cielo, Pablo Escobar, todos estos eventos delictivos se han convertido en auténticos y formidables éxitos del cine, de la televisión y por supuesto de la televisión y de los espacios de entretenimiento del mundo de hoy. Así que esta disipación de la que nos habla Pedro tiene que ser objeto de dedicada reflexión por parte de la Iglesia, porque el entretenimiento abrazado de forma desenfrenada e irreflexiva puede desviarnos de la auténtica visión del Espíritu. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, que sería la consecuencia natural, por supuesto, de abrazar con entusiasmo el entretenimiento y el placer. Por supuesto, la disolución ya como el desenfreno a estas pasiones no es cosa extraña que sea una realidad concomitante, una realidad natural de aquel que vive pues dentro de la ecología de estos valores. Pues de alguna forma, claro que les parece absolutamente extraño que no corramos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por supuesto, porque lo que el mundo no entiende pretende descalificarlo, y esa es la condición natural de la Iglesia. No nos debería extrañar. Cada vez que Jesús abría la boca, muchos de los relatos del Evangelio nos recuerdan que querían tomar piedras y matarlo. Querían echarle mano para meterle preso o para matarle.
pues no nos debe extrañar que la iglesia sea objeto de persecución por una comunidad que afirma valores absolutamente antagónicos a las perspectivas de nuestra fe. No nos debe extrañar la persecución, no nos debe extrañar para nada el desarraigo afectivo que el mundo tiene para con nosotros y los despropósitos, calumnias y palabras lacerantes que pueden tener para con la iglesia, porque después de todo el fundador de esta iglesia vino a traer un evangelio que es locura para los que se pierden. El evangelio ofende al que marcha en desenfreno en este tipo de disoluciones morales, y por supuesto que es ofensivo porque contrasta abiertamente con su proyecto ético de vida. Así lo podemos ver claramente en estos versos. Ahora, miren qué interesante. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo interesante es que usted puede perder algunos pleitos en algunos tribunales terrenales. Usted puede perder algunos pleitos en algunos fueros, en algunos espacios sociales. Incluso podemos ser descalificados, podemos ser avergonzados, podemos ser señalados de fundamentalistas, de conservadores, de ultraconservadores. Y pare usted de contar el conjunto de afirmaciones, de palabras lacerantes, de argumentos ad hominem que se emplean y falacias que se emplean para descalificar la proclamación del Evangelio. Pero lo interesante es que a pesar de que usted pueda estar afrontando tribunales corruptos, a pesar de que usted pueda tener algunos espacios sociales donde usted es descalificado, la palabra del Señor nos recuerda algo interesante. Llegará un día donde el juicio final nos encontraremos no ante abogados corruptos, no ante hombres que tienen la habilidad de poderosos para torcer el derecho, no. Nos encontraremos cara a cara con el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso podemos concluir que los que tienen y creen en el juicio final no tendrán temores de los juicios intermedios. Podrán venir juicios antes del gran juicio, en el que nosotros podamos ser expuestos al escarnio y el vituperio público. Sin embargo, todas estas instancias corruptas tendrán que confrontarse y tendrán que afrontar el desafío de encontrarse ante un Dios que juzgará a cada hombre conforme a sus hechos y que nos recuerda con esta solemne exhortación: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que nuestra noción de la justicia, a pesar de que puede ser vulnerada nuestra justicia terrenal, el Señor nos invita a reposar en la convicción de que hay una justicia eterna que no podrá ser de ninguna manera violentada y que, como nos lo recuerda el salmista en el Salmos 37, Él exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestro derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él y Él hará. Así que frente a la impotencia, frente a la corrupción institucional, frente a la habilidad de los poderosos para torcer el derecho, la Iglesia se afirma en la habilidad del Rey de Reyes y Señor de Señores de reivindicar nuestro derecho frente a aquellos que pretenden socavar nuestro derecho, nuestra realidad y nuestra dignidad como Iglesia. Pues aquí nos encontramos. Y el apóstol insiste en el verso 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y me gusta este énfasis, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
algo interesante. Y aquí una pregunta retórica la verdad es que esta es una pregunta para el pensamiento. En el capítulo 3, verso 13, Pedro hace una pregunta retórica que vale la pena hilvanar con este hilo de reflexiones que Pedro nos deja como una gema del testimonio sagrado. En el verso 13 del capítulo 3 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís al bien? Pues curiosamente esta pregunta retórica es interesante, porque después de todo les estaban haciendo daño, estaban sufriendo. La pregunta pareciera una verdad de perogrullo, o más bien, explícanos, como diría el poeta de Paraguaná, ¿qué quiere decir bienaventurado? Porque lo de pobre me lo sé yo. y ¿por qué dices que quién nos puede hacer daño si Dios es con nosotros? Y precisamente esa es la pregunta que tenemos. ¿Por qué nos están haciendo daño si Dios está con nosotros? Pero la perspectiva de Pedro me encanta, y creo que viene a hilvanar con toda esta perspectiva que providencialmente Dios ha revelado a través del testimonio sagrado, cuando se nos afirma la idea del señorío, de la soberanía irrestricta de nuestro Dios en los aconteceres de la historia. Aún el impío, dice la Escritura, todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. Fíjense cómo Dios puede, soberana, providencial y en su sabiduría inescrutable, orquestar en forma sinérgica todas estas variables para la consecución de objetivos más sublimes, como aún la muerte de su Hijo se tradujo en redención para la humanidad. Ahora Pedro viene a poner en perspectiva: claro que no te pueden hacer daño, porque lo que el mundo interpreta como daño, después de todo es un padecimiento que es según la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo Pedro, y Pedro está quitando la mano de los presuntos protagonistas de la aflicción de la iglesia, está quitando la mano de Nerón, está quitando la mano de las fuerzas militares del imperio, está quitando las manos de la comunidad judaizante, aquella comunidad detractora del incipiente cristianismo, está quitando la mano de toda esa comunidad pagana que miraba con absoluto recelo el crecimiento expansivo de la iglesia y la expansión de la iglesia en el siglo I, quitando la mano de toda esta comunidad de detractores. Ahora, de alguna forma, Pedro dice: después de todo, como dijo el autor de nuestra fe y de nuestra iglesia, ninguna potestad tuviera sobre nuestras vidas si no te viniera de lo alto. Así que si tú hoy me puedes hacer daño, es porque bajo la anuencia de la sabiduría inescrutable de nuestro Dios, Él ha permitido la participación de este quebranto con propósitos sublimes para glorificar su nombre. Así que yo puedo padecer como cristiano porque mi naturaleza cristiana está en abierta rebelión para con los valores corruptos de este siglo, los valores y las instituciones conceptuales, culturales, las visiones antropológicas. Gran parte del proyecto del sujeto ético del mundo contemporáneo marcha contrapelo de nuestra visión, y es natural que encontramos oposición, adversidad por razón de nuestra fe. Y de alguna forma Pedro viene a decirles: después de todo, este padecimiento que tú estás teniendo es un padecimiento administrado por la providencia de nuestro Señor. Así que cuando tú padeces, lo vas a padecer según la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, que bueno, no hay ningún esplendor ni ninguna virtud en que tú padezcas por ser ladrón. Y eso es uno de los aspectos que la cultura contemporánea tiene que corregir. Porque en las nuevas visiones del derecho contemporáneo, en estas visiones abolicionistas donde hay pobrecito, es que él delinquió y tuvo que robar y tuvo que matar porque el hijo de usted tenía unos calzados que él no tenía. Y como él, pobrecito, no tiene el calzado, él tenía que matar para comprarse el calzado que usted sí le pudo dar a su hijo. Entonces el pobre muchacho, como vio esto y con resentimiento social, vio que él no lo podía tener, por eso se justifica el hecho de que lo mató. Hoy nos encontramos prácticamente en una apología del delito con estas modernas tesis, estas perspectivas jurídicas que muchos quieren llamar garantistas, pero en realidad son abolicionistas del derecho. Aquí no se nos está enseñando que todo el que sufre experimenta glorificación.
Aquí no se nos está diciendo de cualquier víctima, como lo diría René Girard en su libro La violencia y lo sagrado. Se nos viene a decir de que, bueno, la glorificación de la víctima es que, bueno, ya tú eres una víctima porque te han hecho preso, porque has padecido por causa de la violencia y por causa de tu delito. Al tú ser objeto de judicialización, ya te has hecho una víctima social y por lo tanto tratamos de protegerte de todo este aparato represivo del Estado que viene a ponerle contención a tu delito. Esas son estupideces del mundo posmoderno y de gran parte de los planteamientos y las consecuencias irracionales de gran parte de estos postulados progresistas que hoy desenfrenadamente van rumbo a la disolución de nuestra civilización en Occidente. Pues el apóstol Pedro no está diciendo que cualquier forma de sufrimiento es una forma legítima de sufrimiento. Hay gente que sufre legítimamente por causa de sus delitos. Hay gente que sufre, que padece por entrometerse en lo ajeno, por homicidas, por ladrón, por malhechor. Y esos son padecimientos legítimos desde la perspectiva petrina. Lo que ahora Pedro está diciendo, no hay virtud alguna en padecer por razón de un desliz ético. La virtud está en padecer persecución, quebranto, cárcel, dolor y aún la muerte por causa del testimonio del Evangelio. Allí es donde está la diferencia entre estas perspectivas y ONGs contemporáneas que pretenden aglutinar a la comunidad de resentidos para, bajo la excusa de ser una víctima social, promover alguna forma de sublimación o de glorificación política y social. Aquí Pedro está diciendo, la única glorificación auténtica es aquella glorificación, o más bien aquel sufrimiento y aquel dolor que va acompañado, por supuesto, de gloria después de tu ser consecuente con los valores del reino. Al ser coherente, de alguna forma padecerás, porque no puedes despertar el mismo sentimiento. Va a ser imposible que como iglesia no despertemos el mismo sentimiento de malestar que Cristo Jesús despertó en la comunidad a la cual Él también le brindó testimonio. Afirmaron del autor de nuestra fe que demonio tiene, imagínense. Afirmaron, blasfemaron de Él, lo descalificaron, incluso querían matarle y arrojarle despeñarle por algunos lugares, matarle con piedras, asesinarle. Pues no es de esperar que una iglesia que sea consecuente con las verdades y los valores del reino tenga que afrontar las mismas contingencias que nuestro Señor y Salvador tuvo que afrontar. Y a decir de verdad, no tendremos una sociedad y no tendremos cambios sustanciales en nuestra sociedad hasta que no tengamos hombres auténticamente valientes, dispuestos a morir por causa de estos valores del reino. Pues de alguna manera, quien de alguna forma ha padecido y el que ha triunfado sobre la carne, sin duda alguna pierde el temor a la muerte. Ese es uno de los grandes objetivos de la masculinidad cristiana, y no solo de la masculinidad, de la experiencia cristiana como realidad universal. El cristiano debe aprender a perder el temor a la muerte. Debe ser uno de nuestros objetivos. En el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice de que ellos vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Pues tenemos que darle mayor valor, mayor amor a las verdades y principios de nuestro Señor y anteponerlos incluso por encima de nuestros intereses e incluso de nuestra vida propia. Esto es uno de los grandes desafíos que como iglesia debemos perseguir. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, curiosamente se padece según la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué padecemos y cuál es la voluntad de Dios de llevarnos al padecimiento? Porque usted se podrá preguntar cuando sufre y padece, ¿por qué este sufrimiento innecesario, Señor? Una de las cosas que mayor consternación promueven cuando estamos sufriendo es preguntarnos cuál es el sentido de lo que estamos viviendo. No parece necesario tener que vivirlo. Y la pregunta que en nuestra oración podemos hacer, Señor, ¿a dónde te diriges con esto? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué es parte de tu voluntad que esto suceda?
Es la pregunta que siempre, no importa la preparación que usted tenga, en algún momento de su vida, de su día personal, usted rodeado de debilidad, en la enorme y formidable debilidad de la que nosotros estamos hechos, usted tendrá que afrontar en intimidad, en soledad heroica esta pregunta. Pero el apóstol Pedro viene y nos recuerda algo bien interesante. Y con esto cierro porque quiero empezar la semana que viene con este testimonio. Por esta razón, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, capítulo 5, verso 10, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no antes, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren qué interesante los 4 verbos hacia donde se orienta nuestro Dios para la consecución de sus objetivos más sublimes en nuestras vidas. A pesar de que la Reina Valera creo que aquí traduce 4 verbos, creo que el original griego, esto lo confirmaré la semana que viene, estoy recordando algunos vericuetos de este texto. En el original griego creo que eran solo 3 verbos en el original en el texto más antiguo que disponemos. Sin embargo, son traducidos 4 verbos que buscan y persiguen la consolidación de propósitos sublimes en el carácter del creyente. Curiosamente, lo que el Señor persigue es perfeccionarnos, que una posible traducción para perfeccionar es madurarnos, y la madurez tiene que ver con la consecución plena de las potencialidades que le son inherentes a la constitución del hombre. De alguna forma, llevarnos a la consecución plena de esas potencialidades solo se logra cuando en el rigor de nuestro quebranto aprendemos dependencia, aprendemos nuestra fragilidad ante nuestro aguijoneado yo. Cuando el yo es confrontado con su enorme y formidable debilidad, pues de alguna manera aprende a depender de su Dios, aprende a invocar y a clamar el auxilio que, como nos lo recordaría el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esa enorme debilidad de la que estamos rodeados, este aguijón que como carne tenemos en términos de aflicción y de un cuerpo falible, de un cuerpo sujeto a pasiones y a contingencias físicas, morales, en medio de nuestra formidable debilidad, pues nuestro espíritu se fortalece en el poder de su fuerza. Y cuando reconocemos nuestra debilidad, el perfeccionamiento de nuestro carácter, el afirmar nuestro carácter, miren qué interesante, el fortalecer nuestro carácter y el establecernos, parece una reiteración enfática lo que el apóstol viene a afirmarnos con esta reiteración que no es innecesaria, sin duda no es nada retórica, viene de alguna manera a hablarnos de los sublimes objetivos que Dios persigue. Dios nos viene a demostrar de que este padecimiento, que es según su voluntad, siempre cumplirá un propósito de amor. Así que estamos condenados a vencer. Nuestra esperanza está intacta. Este Dios nos viene a decir: nadie a ti te toca si no es bajo la anuencia de mi providencia soberana, porque después de todo, tú padeces es según mi voluntad. ¿Y para qué padeces? Para la consecución de estos objetivos sublimes, maravillosos, extraordinarios, que nadie podrá desarraigar de tu vida. Así que tenemos una gloriosa esperanza en medio de nuestras pruebas, en medio de los enormes desafíos que nos esperan en el mañana. Esta gloriosa esperanza cristiana sigue siendo el ancla de tu esperanza en medio del mar, hoy embravecido, hoy que te mueve y te sacude sin rumbo y sin propósito aparente. Pues esta fe viene a ser el ancla para que tú te mantengas inconmovible en medio de las diversas pruebas en las que tú te encuentras. La semana que viene continuaremos exponiendo y desarrollando este formidable y maravilloso tema que seguramente traerá gloriosas bendiciones para tu vida. Un fuerte abrazo te enviamos desde acá y que Dios te bendiga.